Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre la evaluación en el sistema educativo argentino y en las instituciones. Mira, por mucho tiempo, cuando decíamos evaluación en la escuela, era casi pensar en la nota, ¿no? La calificación de cada estudiante. Si aprobabas, si no aprobabas, parecía que todo, pero todo terminaba ahí, en ese número. Pero, claro, ¿qué pasaba con lo demás? Con la enseñanza misma, con los materiales, con la escuela como un todo. Esa mirada como que dejaba cosas afuera, ¿cierto? Se sentía incompleta. Ahora, por suerte, parece que el panorama es otro. Se entiende que evaluar es mucho más que poner una nota. Es mirar la foto completa, ¿no? Cómo se preparan los docentes, qué programas se usan, si los materiales son los adecuados, las estrategias en el aula y, algo clave, la actitud del estudiante frente a su aprendizaje. La idea es entender todo el engranaje, digamos, para poder mejorarlo de verdad. Pero, a ver, ¿cómo llegamos a este cambio? ¿Qué nos hizo pasar de la nota individual a querer evaluar todo el sistema? Bueno, este giro que se fue dando más fuerte a fines del siglo XX, principios del XXI, está muy ligado a una mayor conciencia de los estados sobre la inversión en educación. Se empezó a entender que, si se ponía más dinero, era clave asegurarse de que esa inversión tuviera un impacto real. Un impacto en la calidad y, sobre todo, en la equidad social. La educación vista como un motor para igualar oportunidades, ¿no? Claro, que no sea solo gastar, sino invertir bien. Sino que se intentó acompañar con una planificación de la gestión y justamente de la evaluación, buscando esa mejora continua. No era solo cambiar planes de estudio, Era mirar la infraestructura, el equipamiento, la gestión, todo. La evaluación se volvió como una pieza necesaria para saber si íbamos bien o dónde había que ajustar. Entiendo. Entonces la evaluación pasa a ser como una herramienta de gestión, de mejora continua, no solo para medir al final. Ahora, llevémoslo a lo concreto acá en Argentina. ¿Cómo se organiza esta evaluación más amplia? A nivel país y también en las provincias. ¿Hay un marco legal para esto? Sí, claro. A nivel nacional, la referencia fundamental es la Ley de Educación Nacional, la 26.206 del año 2006. Esta ley es muy clara. Establece que el Ministerio de Educación Nacional tiene la responsabilidad de desarrollar e implementar una política de información y evaluación continua. Continua, eso es importante. Y el propósito que marca la ley, digamos, es obtener información relevante, periódica, para tomar decisiones. Decisiones para mejorar la calidad y asegurar la equidad. O sea, no es evaluar por evaluar, es evaluar para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Tiene sentido. Información para la acción, digamos. Exactamente. Un ejemplo muy conocido de esto son las evaluaciones nacionales estandarizadas, como las pruebas Aprender. Estas pruebas buscan tener como una foto, un diagnóstico de cómo están los aprendizajes de los chicos en áreas clave, ¿no? Lengua, matemática. En primaria, en secundaria, en todo el país. Ofrecen un panorama general que sirve, debería servir, para orientar políticas educativas a nivel macro. Claro, las Aprender, que siempre generan algún debate, ¿no? Pero entiendo la lógica de tener como un termómetro nacional. Ahora, Argentina es federal. ¿Qué pasa con las provincias? ¿Ellas simplemente aplican lo que viene de nación o tienen su propio juego? No, las provincias tienen un rol muy activo y complementario. Tiene sus propias leyes, sus sistemas de evaluación. Podemos tomar el ejemplo de Córdoba. En 2010 sancionaron su Ley de Educación Provincial, la 9870. Y esta ley dice explícitamente que las autoridades educativas deben implementar mecanismos de evaluación y, ojo, también de control de gestión. No solo aprendizaje. No solo aprendizaje. Es interesante porque habla de evaluar los procesos educativos, la gestión de las escuelas e incluso los costos asociados. Es una mirada más amplia de la gestión. Y un punto que me parece destacable de la ley cordobesa es que crea una comisión de evaluación e información educativa. Una comisión específica. ¿Y eso qué significa?
Bueno, no es un detalle menor. Se trata de un órgano formado por académicos, científicos, gente reconocida, digamos, externa al día a día del ministerio. La idea es darle solidez técnica al proceso de evaluación. O sea, como un control de calidad externo o una mirada más objetiva. Algo así. Busca aportar una mirada experta, independiente. Entre sus funciones está proponer criterios, metodologías, participar en el seguimiento de cómo se aplican las evaluaciones, ayudar a difundir los resultados para que se usen de verdad, ¿no? Y asesorar al Ministerio Provincial. Como un reaseguro técnico, entonces, para que no sea solo una decisión política del momento. Exacto. Que tenga un fundamento técnico sólido. Bien, bien. Entonces, tenemos un marco nacional que marca la cancha general y las provincias que lo complementan, le dan su toque, incluso con organismos técnicos propios. Pero acá me surge la pregunta. Todo esto que definen las leyes, las comisiones, ¿cómo baja? ¿Cómo impacta realmente en la escuela de mi barrio, en el colegio al que van los chicos todos los días? ¿Cómo se vive esto puertas adentro? Porque acá es donde la cosa se pone quizás más compleja, pero más interesante también, ¿no? La evaluación no termina en un informe que va a un ministerio. Aterriza o debería aterrizar en cada escuela. Y ya no hablamos solo de evaluar a los alumnos, sino de que la propia escuela se evalúa a sí misma. ¿Es así? Precisamente. Ahí entramos en lo que llamamos evaluación institucional. Y es fundamental entender que no es, de ninguna manera, la simple suma de las notas de los chicos o de las evaluaciones que cada profe haga de su clase. No. Es un proceso mucho más abarcador y, sobre todo, colectivo. Colectivo. ¿Qué implica eso? Implica que toda la comunidad educativa, directivos, docentes, personal no docente, incluso familias y estudiantes, según cómo se organice, se sienten juntos a analizar, a reflexionar, a discutir sobre el proyecto educativo de esa escuela en particular, sobre sus acuerdos, sus prácticas. Se trata de mirarse hacia adentro, pero juntos. Se basa en la actitud que hay, en los valores que sostienen el proyecto y en las acciones concretas de todos los días. Es como un ejercicio de autoconocimiento institucional. Suena potente como idea, pero llevándolo a la práctica, ¿para qué le sirve a una escuela hacer todo ese ejercicio? ¿Qué busca concretamente esta evaluación institucional? ¿Cuáles son sus fines? Mira, sus propósitos se pueden agrupar en 3 grandes funciones, que además están interconectadas. Primero, una función sociocultural. Sociocultural, ¿a qué te refieres? A que ninguna escuela es una isla, ¿no? Está metida en una comunidad, transmite cultura, valores, y de alguna manera refleja y responde a lo que esa sociedad le pide. Entonces, tiene una responsabilidad, una necesidad de rendir cuentas a su comunidad sobre qué hace y cómo lo hace. El ejemplo que daban las fuentes sobre la escuela para los hijos de ferroviarios es muy gráfico, ¿no? Sí, me acuerdo. Nació con un mandato social clarísimo, ligado a un sector, a una necesidad específica. Evaluar esta función conecta a la escuela con su razón de ser en su entorno. Entiendo, la conexión con afuera. ¿Y las otras funciones? Luego está la función de control. Y acá, ojo con la palabra control, que a veces asusta un poco. Suena a vigilancia, a sanción. Sí, tiene esa carga. Claro, pero en este contexto debería entenderse de otra manera. Lo interesante acá es que el propósito no es someter, no es jerarquizar porque sí, es conocer. Conocer y valorar cómo funciona la escuela por dentro, sus prácticas de organización, sus rutinas, sus procesos pedagógicos reales, los que pasan todos los días, es generar información interna para poder tomar decisiones fundadas, decisiones que ayuden a lograr los objetivos que la propia escuela se puso. Es un control para la mejora, digamos, no para el castigo. Un control más constructivo, entonces. Exacto. Y finalmente, la función pedagógica, que es quizá la que más directo conecta con el aula, ¿no? Se enfoca en la coherencia y la calidad de lo que pasa en el corazón de la escuela, la enseñanza y el aprendizaje. Busca asegurar que haya una conexión lógica, potente, entre lo que se planifica enseñar, cómo se enseña, cómo se evalúa eso que se enseña y, fundamentalmente, qué es lo que los estudiantes realmente aprenden y cómo lo aprenden. Se trata de que la evaluación sirva para impulsar mejores prácticas de enseñanza, que sea útil para el docente, para el alumno. Clarísimo. Las 3 funciones. Conexión social,
conocimiento interno para gestionar y foco en mejorar lo pedagógico. Se complementan bien. Ahora, llevar esto a la práctica no debe ser nada fácil. ¿Qué se necesita para que una evaluación institucional realmente funcione? Para que no se quede en papeles o en reuniones que no llevan a nada. ¿Cuáles son las claves? Es un desafío grande sin dudas. Para que funcione bien, hay varias características o condiciones que son importantes. Primero, el proceso en sí mismo es vital. No puede ser algo impuesto desde arriba o un simple formulario para llenar. Requiere diálogo genuino, discusión abierta entre todos los actores y, fundamentalmente, reflexión compartida sobre la práctica de todos los días. No es solo mirar números, es conversar sobre qué significan esos números en la realidad de esa escuela. Y debe mirar la historia particular de la institución, sus procesos, sus resultados y el contexto específico en el que trabaja. No es lo mismo una escuela rural que una urbana, claro. Totalmente. El contexto es clave. Otra característica es valorar los procesos educativos en su contexto. Justamente, no se trata de aplicar un estándar único y rígido para todas. La idea es comprender por qué las cosas funcionan de cierta manera en esa escuela en particular. Y además, la evaluación misma tiene que ser una instancia de aprendizaje para los que participan. Debe ser formativa. Y acá surge una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo aseguramos que esa reflexión sea realmente profunda, honesta, participativa, y no solo cumplir con un trámite administrativo? Ese es el kit de la cuestión, me parece. Exacto. Por eso el enfoque es crucial. No debe ser solamente normativo. O sea, no solo verificar si se cumple o no una norma que viene de afuera. El objetivo principal tiene que ser interpretar y comprender la realidad de la escuela para poder identificar qué se puede cambiar y mejorar. Combina lo cualitativo, las percepciones, las historias, las experiencias, con lo cuantitativo, los datos, los números, pero siempre al servicio de la comprensión y la mejora. Me gusta esa idea de combinar miradas. Y luego mencionaste algo de la singularidad. Sí, la singularidad. Cada escuela es un mundo. Tiene su propia historia, su cultura, su equipo, su comunidad. Por eso, la evaluación tiene que ser como un traje a medida, ¿se entiende? Diseñada o adaptada para esa institución específica. Los modelos genéricos, los estándares universales aplicados así nomás, sin adaptación, no suelen captar la complejidad real. Como decían las fuentes, no alcanza con mirar solo los resultados. Por ejemplo, ¿cuántos chicos egresan? Hay que entender los procesos que llevaron a esos resultados, desde la perspectiva de la gente que está ahí, trabajando todos los días. Eso de la singularidad me parece fundamental. Sí, evita esas comparaciones que a veces son injustas y pone el foco en el propio camino de mejora de cada escuela. ¿Y la participación que mencionaste antes? Exacto. La participación es quizá el pilar más importante y a la vez el más difícil de lograr de verdad. Me imagino. Idealmente tiene que involucrar a todos los actores relevantes. Directivos, docentes, estudiantes, según su edad y madurez, claro, familias, personal no docente. La escuela no es solo el objeto que se analiza desde afuera, es también el sujeto que realiza el análisis. Es un proceso de mirarse a sí misma colectivamente. El desafío enorme es que esa participación sea real, activa, que todos sientan que su voz cuenta, que es significativa. Un desafío enorme, sí. Y por último, la periodicidad. Una evaluación institucional no puede ser un evento aislado que se hace una vez cada tanto y listo. Para que realmente genere un cambio cultural, tiene que ser un proceso sistemático, regular. Parte de la vida normal de la escuela, digamos. Así se va instalando de a poco una cultura de la evaluación, pero entendida bien, como una práctica habitual de reflexión para mejorar continuamente. Queda clarísimo que es un proceso que exige compromiso, tiempo, una metodología cuidada. Es mucho más que llenar unos formularios, definitivamente. Y si una escuela se embarca en todo este esfuerzo, ¿cuál es el resultado esperado? ¿Qué se busca lograr concretamente al final del camino con todo esto? Bueno, los propósitos finales son muy concretos, muy orientados a la acción. En primer lugar, se busca conocer a fondo, recabar información integral sobre cómo funciona la escuela en todas sus dimensiones, lo pedagógico, lo administrativo, lo comunitario. Es tener un diagnóstico completo y, sobre todo, compartido por todos. Segundo, a partir de ese conocimiento, identificar con claridad las fortalezas, lo que la escuela hace bien y tiene que mantener o incluso potenciar,
Y las debilidades, esas áreas donde hay problemas, desafíos que hay que abordar. Saber dónde estamos parados. Exacto. Tercero, y esto es muy importante, reconocer que acciones de mejora son necesarias para superar esas debilidades o para potenciar las fortalezas, y quiénes serían los responsables de llevarlas adelante. No quedarse solo en el diagnóstico, sino pasar a la acción. Claro, el plan de acción. Eso mismo. Cuarto, la evaluación debe ofrecer orientaciones, estrategias concretas basadas en la evidencia que se recogió para optimizar el proyecto educativo y la gestión de la escuela. Quinto, es fundamental comunicar de manera transparente los resultados de la evaluación y las decisiones que se toman a partir de ella, comunicarlo a toda la comunidad educativa. Eso genera confianza, compromiso. Y finalmente, el propósito último es promover la evaluación como una actividad cotidiana, como una herramienta valiosa que la propia escuela usa para elevar su calidad de manera continua y autónoma. Entonces, si intentamos como resumir un poco todo esto que charlamos, hemos recorrido un camino interesante, ¿no? Pasamos de esa idea inicial de la evaluación como la nota individual, casi como un juicio final sobre el alumno, a entenderla como un proceso mucho más complejo, continuo, con muchas caras. Un proceso que involucra tanto al sistema educativo en su conjunto, con sus leyes, sus políticas nacionales, provinciales, como a cada escuela en particular, con su realidad única y sus propios actores. Exactamente. La evaluación, tanto la que se hace a nivel macro del sistema, como la que cada institución lleva adelante internamente, deja de ser vista como un fin en sí mismo. Esto de medir por medir, calificar por calificar, para convertirse en una herramienta fundamental, una herramienta para la mejora. Su objetivo central es disponer de información relevante, confiable, útil, para tomar decisiones informadas. Decisiones sobre qué cosas mantener, cuáles hay que modificar, qué nuevas estrategias implementar. Todo para ofrecer una educación de mayor calidad y, no menos importante, más equitativa para todos. Es, en esencia, un motor para la reflexión y para el crecimiento constante. Se trata entonces de comprender para poder mejorar, no solo de medir para clasificar o para comparar. Ese parece ser el corazón del cambio de paradigma, ¿no? Precisamente, ese es el punto central. Y si volvemos a conectar esto con lo que hablábamos recién sobre la participación, la singularidad de cada escuela, una reflexión final importante que creo que se desprende de todo esto sería, el gran desafío pendiente es cómo asegurar que ese diálogo y esa reflexión, que son la base de una evaluación institucional auténtica, útil, realmente incluyan todas las perspectivas. Pero de manera significativa. Que no sea solo para cumplir, claro. ¿Cómo logramos que las voces de los estudiantes, de los docentes, de todas las áreas, de las familias con sus distintas realidades, del personal no docente, sean genuinamente escuchadas y consideradas en el análisis? Y en la construcción de las mejoras, ir más allá de simplemente recolectar opiniones o datos sueltos, convertir la evaluación en un verdadero proceso de construcción colectiva del cambio. Ahí reside quizás la clave para que la evaluación institucional no sea solo una buena idea en los papeles, sino una palanca real de transformación en cada escuela. Hasta la próxima.